impacta este testimonio, pero también cuando uno conoce detalles de lo que ocurrió en aquel consultorio allá por 2015, las cosas que este hombre llevaba a cabo y algunos datos que constan en el expediente, en la investigación, que son, la verdad, asombrosos y nos llenan de bronca, de indignación, y uno pide que la investigación avance todo lo rápido posible para que se determine quiénes son los responsables, si es que hay más personas. Silvia Picera está con nosotros, es víctima de abuso, integrante de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Gracias por venir. Sebastián Cuatromo, abusado por sacerdotes. Ya nos has contado tu testimonio, pero es importante en este contexto. Y Sergio Grossman, médico psiquiatra. El tema es, lógicamente, ¿qué hay en la cabeza de una persona? ¿Qué pasa por un individuo que acumula imágenes de pornografía infantil? A ver, una primera mirada sobre el tema. Y lo primero que nos preocupa es saber que los pedófilos están entre nosotros. No tienen un cartel en la frente que diga pedofilia, todo lo contrario, tienen dividida su vida en una parte de su vida que esconden, y que cuanto más inteligentes, más formados, más capaces, más hábiles son para esconder aquello de su perversión, de su pedofilia, ¿no? Y entonces vemos que estas personas, que como ya digo, cuanto más hábiles, más capaces, más formadas, más esconden, también buscan trabajar en contacto con niños, ¿sí? Y entonces, o sea, eligen profesiones o funciones o roles que los acercan a los niños, donde pueden cosechar víctimas, digamos, ¿no? ¿Y tienen dan alguna alerta? ¿Hay algo que se pueda detectar en estas personas como una cuestión anormal, como un indicio que te esté hablando de la patología que tienen? A ver, el asunto es que hasta donde conocemos en la ciencia, hasta donde yo puedo hablar, una cosa es tener un indicio y otra cosa es poder decir esta persona es un pedófilo. Sí. Entonces, decimos esta persona es un pedófilo cuando ya se detecta la situación de abuso. Sí, pero me refiero a algún indicio que haga que uno esté alerta, que lo observe más detenidamente, ¿no? El comportamiento de la persona. No, lo pueden ocultar perfectamente sí, lo que podemos es pensar de qué modo educamos a nuestros hijos para que puedan contarnos lo que les está pasando, para que puedan decir mi cuerpo es mío, para que puedan saber desde chiquitos, desde que tienen, 4 o 5 años, que nadie tiene por qué tocar en las zonas genitales, que ni siquiera la mamá y el papá tienen derecho a tocar ciertas partes, y que si un adulto les plantea que van a hacer algo y que es secreto entre ellos, claro, eso le tienen que contar a los padres, porque eso es una situación de riesgo clarísimo, el hecho de que un adulto venga y haga algo con un chico y le diga, sí, pero es secreto entre nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de situaciones que se generaron dentro de un consultorio donde consta en el expediente? Este hombre le decía a la madre de una de las chiquitas, el trastorno que tiene indica que tiene que desvestirse, y a partir de allí tomaba fotos con su celular. Digo, ¿qué pasa cuando se produce una parálisis en la reacción de los padres que acompañan de pronto a un chiquito a atenderse, ¿no? Sí. Hay muchas cosas en común, ¿no? en este tipo de perversos, ¿no, Silvia? Lo que nosotros vemos es que lo que hay en común es la profunda capacidad de pasar desapercibido para otros adultos. El horror que da pensar que estas personas están entre nosotros y que no nos dimos cuenta. Claro, son lobos con piel de cordero, ¿no? Y esto me parece importante verlo cuando lo llevamos, por ejemplo, al abuso más frecuente, que es el intrafamiliar. Que es cuando vos como mamá vas y decís, mirá, mi hijo me dijo, sospecho que el progenitor, o sea, el padre, mi pareja o mi expareja está abusando, y a nivel judicial tratan de demostrar que esto es mentira. Y es mucho más fácil tratar de hacer eso. En el caso de los abusos intrafamiliares quizás juega un poco la negación, ¿no? Porque es más difícil todavía de aceptar. ¿Sabés que yo lo noto como muy parecido? Porque ¿sí? Lo que pasa a nivel judicial es que es mucho más fácil pensar que ese hombre que está viniendo y que lo estás acusando es una denuncia falsa, asumir el horror que es pensar esto. Ponele, este hombre podría ser también un padre de familia y ser un abusador. ¿Qué es lo que te da horror? Ver que no tiene ninguna marca en especial,
que de hecho es un profesional, Claro. que trabajaba y en el trabajo toda la gente lo ve como normal. Sí, con una familia ejemplar, Con- ¿no? con Como cosas- al que le gusta poner rótulos, ¿no? Lo que me parece que acá hay que saber es que el 20% de la población ha sido abusado o está siendo abusado, los niños. 20%. Es una cantidad. Esto significa que estamos rodeados de víctimas, pero que también estamos rodeados de agresores. Es un número estremecedor, 20%. Esto lo da Unión Europea, da este número, ¿no? Entonces nos parece esto, este horror que sentimos hoy, me parece bueno usarlo los adultos para empezar a proteger a los niños y además saber que estas personas están entre nosotros y darle más entidad a cuando aparece una denuncia, a cuando alguien en la familia dijo algo, cuando un niño dice algo que nos parece raro, darle importancia y empezar a preguntar y a estudiar. Sobre y no todo darle hacer... entidad e importancia. Está diciendo algo que merece la Hay atención. algo que nos da duda, bueno, démosle importancia. Ahora, Sebastián, ¿se supera una instancia de abuso? ¿Se aprende a convivir con ese recuerdo? ¿Está permanentemente en tu vida? Bueno, en mi caso y en el nuestro, con nuestra Asociación de Adultos Sí. por los Derechos de la Infancia, creemos que algo muy bueno es cuando uno puede compartirlo, cuando, por ejemplo, en nuestro caso le damos una dimensión grupal desde hace años a estas experiencias. Ese es un tipo de trabajo, como por ejemplo está el otro, el terapéutico especializado. Nosotros decimos que haciendo ese tipo de trabajos, una cosa es una herida abierta y otra cosa es una cicatriz. Y algo que en mi caso también es que siempre comparto con mucha alegría a nivel público, yo logré darle a mi historia un sentido de trascendencia colectiva. Claro. Yo la hice pública más de 20 años después de haber sido víctima, cuando logré el juicio y la condena de quien había sido mi abusador en mi infancia, en el Colegio Marianista del barrio de Caballito. Y realmente yo, en largos años de lucha en búsqueda de reparación y justicia, siempre soñé con que mi historia pudiera servirle a los demás. Y ya desde el lugar de adulto que tengo, que mi historia pudiera servir La para... elaboraste sí, Desde ese tu lugar. trauma quizás desde ese lugar. Por ejemplo, para mí encontrar ese sentido de trascendencia colectiva, de que lo que uno ha sufrido y luchado sirve para cambiar la suerte de los que vienen detrás, por eso nuestro colectivo se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, es maravilloso, es algo realmente muy positivo. Ahora, en el caso de la pedofilia, muchas veces cuando se detecta un pedófilo hay redes como en este caso que son de alcance internacional encima, ¿no? Detrás. Y lo que es terrible pensar es la cantidad de gente que consume, ¿no? Porque para que haya alguien que se dedique a tomar fotografías, Sí, a generar, grabar, a distribuir generar y demás. material, es porque realmente hay un mercado inmenso que consume este tipo de material, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que quizás no tiene una parte tan activa, pero bueno, la tiene desde otro lugar, desde el voyerismo, desde la observación de estas imágenes, ¿no? ¿Qué hay en la estructura de una persona que consume esa pornografía infantil? A ver, tenés que estimar que, con los estudios que se hacen, que son difíciles de determinar poblacionalmente cuántas personas hay que tienen preferencia por las niñas o niños prepúberes y infantiles. Porque si haces una encuesta, si haces un interrogatorio, nadie te va a contar confesar, algo por que es supuesto. prohibido, que es un delito. Pero se estima que el 1% de la población tiene tendencias pedófilas. ¿Es un trastorno? ¿Cómo Sí, es un trastorno, O sea, ahora, digamos, cualquier persona puede tener una fantasía. Pero cuando esa fantasía... ¿Cualquier persona puede tener una fantasía en ese Claro. sentido? Sí, pero cuando se concreta... Los seres humanos tenemos todo tipo de fantasías. Ahora, otra cosa es que yo tengo una fantasía y esté dispuesto a, para cumplir mi deseo, hacerle daño a otra persona. Y no hay ninguna duda que cuando un adulto, digamos, tiene actividad sexual con un niño, le está haciendo daño. Y que el que está en control es el adulto. Y el que tiene el poder es el adulto. Y que el niño está siendo víctima de eso, ¿sí? Entonces, vos decías del tema de la pornografía infantil. Bueno, hablamos de un 1% de la población, predominantemente hombres, y mucho menos, 8 veces menos mujeres. Pero la persona que mira pornografía infantil puede pensar que él no es un abusador, que él no está haciendo daño. Pero la verdad es que si está producida esa pornografía, es que ahí hubo un niño que fue dañado cuando se tomaron esas imágenes. Y además, ese mirar termina
O sea, termina acercándolo a ser un abusador, porque termina entrenándolo para lo que va a hacer después. En su cabeza, esa realización masturbatoria con el tema de la pornografía es como que cada vez le va a ser menos suficiente y más se va a acercar a que quiere un poquito más. Y ese poquito más es directamente... Sí. Y es la concreción de abusos sexuales, ¿eh? Sí, la causa consta la forma en la que avanzaba, no solamente se quedaba con esa foto tomada o con esa situación de gozar con el niño enfrente desnudo. A ver, un hombre al que se le encuentran 17 pendrive, 4 notebooks, 4 cámaras fotográficas, 4 memorias SD, una memoria externa, una CPU de escritorio y 2 tablets. Y aquí se Lleno de contiene el material claro, pornográfico que ustedes puedan imaginar y el que no puedan imaginar. Digo, yo sé que tiene que haber un proceso, pero esta persona al cabo de 6 años, si es que le dan la pena máxima, ¿se reconvierte? ¿Se puede reconvertir? No, no hay ningún tratamiento probado que... A ver, las personas que son encontradas victimarios de abuso sexual, la estadística es que tienden a repetir los abusos. No hay ningún tratamiento ni psicoterapéutico ni psiquiátrico que evite la reincidencia. Es distinto de la persona que te dice, che, yo tengo estas ideas y la verdad es que no quiero llevarlas adelante, no quiero convertirme en la persona que me convertiría si lo llevo adelante. Ahí funciona un filtro. Ahí sí, ¿no? ahí quiere decir que hay una conciencia moral, hay una conciencia de que mi deseo no está antes que dañar al otro, y esa persona se puede acercar a un terapeuta y esa persona puede ser ayudada. La persona que atraviesa esa barrera tiende a repetir. En Estados Unidos, como medida judicial desesperada tratando de frenar el tema de los abusos, hay jueces que dictaminan la castración química. Hay toda una polémica en torno a eso, ¿no? Por supuesto, sí, y aparte tampoco es que es recontraeficaz. Claro, es sí, psicológico. Porque buscarán los medios para concretar el abuso con otro elemento. Con otro método, si se quiere. Ajá. Ahora, estaba viendo imágenes, ¿no? En la pantalla grande de este hombre. Claro, busca por todos los medios quizás transformarse en un seductor por distintas formas, ¿no? Con la música seguramente encantando a sus pacientes. Ahora, ¿cómo hace uno para protegerse? ¿No? Porque eso también será tema de conversación entre ustedes, que tienen cosas en común por haber sido abusados. ¿Cómo hace uno para protegerse? Porque uno busca al mejor pediatra. ¿Y qué busca en ese pediatra? Que exista empatía entre el pediatra y los padres y también con la criatura a tratar. Digo, es muy difícil, ¿no? Sí, nosotros decimos que es fundamental esto que también decía el doctor, que enseñar a los chicos a que pueden contarlo, a que no hay nada que puedan guardar un secreto de ninguna cosa que les haya molestado, dolido, les dé dudas, cualquier relación que ellos sientan. Eso es fundamental. Para nosotros es fundamental la ley de educación sexual integral en las escuelas. Por ejemplo, que les va a permitir a los chicos tener un ámbito, una situación en la cual puedan contar a sus docentes situaciones que están viviendo en sus hogares. Claro. O sea, tenemos que tener una sociedad adulta. Claro, hay que emplear el ámbito, no solo el ámbito familiar, para criar un niño hace falta una aldea. O sea, la aldea de adultos, de todos los adultos y adultas, tiene que estar absolutamente comprometido con la suerte de la infancia. Esto no es una charla aislada, esto compromiso, diario, digamos. Protegiendo a los niños y sabiendo que los agresores son adultos también y adultas. Entonces, bueno, a los niños los tenemos que proteger de nosotros mismos, sería, porque el niño no tiene posibilidad de hacer gremio, de hacer un grupo, no tiene nada, solamente debe ser protegido por los adultos. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando el niño ya cuenta, si logramos que cuente, el abuso en general ya se concretó, ¿no? ¿Cómo se hace para parar antes? Porque, o sea, si apelamos solo al tema de lo que pueda contar el chico, bueno, quizás sí, teniendo bastante suerte, el chico puede decir cuando está en el proceso de seducción, ¿no? Pero si no, ya pasó el abuso. Es muy difícil detectar a estas personas. Bueno, vemos a este hombre, ¿y quién se puede imaginar? Sin ser prejuicioso, ¿no? Pero no es un tipo que anda correteando chicos por ahí o no que tiene alguna manifestación de lo que después termina siendo en privado, en absoluto.
Y ahí es donde los adultos nos tenemos que poner a hablar nuestros mitos, nuestras mentiras, nuestros cuentos, porque la mayoría, si empezamos a hablar de nuestros abusos en nuestros ámbitos intrafamiliares, tampoco nuestros familiares venían disfrazados de monstruos, o el vecino, o el docente, o el profesor de gimnasia. O sea, en verdad, esto es importante que lo sepamos, ¿no? ¿Qué mensaje, Sebastián, se le puede dejar a los padres que están mirando? ¿Y cuál es el momento más duro de atravesar para una persona abusada? Digo, sea menor, sea adolescente o adulto. Bueno, en mi caso, y esto lo comparto públicamente siempre desde hace años, una de las cosas más injustas que a mí me tocó sufrir a partir de haber sido víctima de este delito a los 13 años fue el hecho de haberlo sobrellevado en silencio durante 10 años. El hecho de no poder ponerlo en palabras, el hecho de sentir que no tenía adultos confiables a los cuales recurrir, ni en mi familia, ni en el colegio marianista en el que era alumno y víctima del delito. ¿Por qué no había adultos confiables? Porque visto a la distancia, ¿no? Porque, entre otras cosas, eran contextos violentos, donde me tocaba sufrir distintos abusos de poder en los adultos que eran responsables por mi cuidado, tanto a nivel familiar como educativo. Y algo no menor estando en un medio de comunicación. Yo siempre cuento que algo que a mí me marcó muchísimo en el momento en que fui víctima del delito, 1989 y 1990, fue el tratamiento que en ese mismo momento se le dio periodísticamente a lo que se llamó el caso Beira. Yo era un niño Beira, muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy tiene a Héctor Bambino Beira como uno de sus máximos ídolos deportivos, que en el mismo momento en el cual a mí me tocó ser víctima de este delito, abusó de un niño, por el cual fue juzgado y condenado a fines de los 80 y principios. Y yo siempre cuento el impacto traumático y de silencio que para mí tuvo, por ejemplo, ver, yo iba a las canchas de fútbol en ese momento, a la tribuna popular de San Lorenzo, y alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Beira y burlándose del niño víctima con nombre y apellido. Porque la prensa de aquel momento lo que había hecho era dar a conocer la identidad del niño desde el primer momento. Y muchos celebrando y aplaudiendo eso. Y esto circulaba en clave de banalización, de mofa. Por eso es tan importante en este caso la responsabilidad de los medios de comunicación. Sí, creo que hemos madurado en ese sentido, ¿no? En estos temas, nosotros lo que vemos con esperanza crítica es que, entre otras cosas, la presencia pública, colectiva y social, por ejemplo, de los testimonios de muchos sobrevivientes adultos, esto es un movimiento de lucha que cada vez crece más en nuestra sociedad, que tiene más eco en la opinión pública. Todo eso va contribuyendo a generar condiciones de posibilidad para cambiar esta historia. Sí, doctor, para cerrar. Lo que pasa es que si vos banalizás el tema, de alguna manera te podés, olvidar de que el riesgo existe y jugar a que esto no está pasando. Y entonces, de algún modo, esos que cantaban decían, bueno, esto no pasa y a mí no me pasa y no pasa nada y es mentira y me olvido de que el lobo está suelto y que le puede pasar, que puede pasar en mi casa, en mi familia, en mi colegio. Y ahí es donde el chico abusado no encuentra un adulto con quien hablar, ¿no? Y entonces tenemos que ser conscientes de los derechos y tenemos que ejercerlos. Y entonces, qué sé yo, si vas a ir al dermatólogo, puede ser que el dermatólogo te diga, che, quiero sacar una foto de la lesión. Bueno, tenés que firmar un papel que diga, te autorizo como padre. Que esto sea familiar, ¿no? Que uno que sea sepa la cosa más común del mundo y que un pediatra no pueda revisar un chico a solas y que, bueno, tenga que estar la enfermera. Ahora, ¿qué controles, para cerrar, qué controles tiene que haber, digo, para que una persona que se encuentra en un rol de médico no esté cumpliendo funciones y estemos ante la presencia de un perverso, ¿no? Con impulsos, pero también con una planificación de los hechos, como supuestamente hizo este hombre? Digo, ¿qué estudios hay que hacer? Yo cuando renuevo la licencia de conducir me hacen un examen oftalmológico. Bueno, un médico que está todos los días en contacto con chicos, ¿qué tipo de chequeos tiene que tener? No, la físicos verdad es que yo creo que no hay forma de detectarlo previamente y que justamente por eso digo hay que conocer los derechos, hay que ejercerlos y entonces si alguien te pide, che, ¿le puedo sacar una foto a tu hijo? O sea, se corta ahí. Hay que decir, sí, ningún problema, vamos a firmar la autorización, si no, no le sacas ninguna foto, o lo tengo que revisar, bueno, ¿quién va? No quiero que esté presente en papá porque ya soy grande que yo, bueno, que esté presente un enfermero, una enfermera. Y que eso sea parte de un protocolo para no generar, Sí, y a nuestro criterio, siempre contribuyendo al debate público, nosotros creemos una de las tantísimas carencias que tenemos como sociedad adulta en general,
general y el Estado como garante de los derechos de la infancia en particular, es la falta de formación en las carreras de grado. Medicina, psicología, trabajo social, derecho, la docencia. Hay montones de oficios y profesiones donde debiera ser obligatoria la formación y el conocimiento. Y lo último, nosotros también estamos abogando, como hace muy poco se logró con la ley Micaela, en relación a que no hay ninguna persona que hoy forme parte de los 3 poderes del Estado que pueda no tener conocimiento y capacitación en violencia de género. Nosotros creemos que lo mismo se tiene que lograr en relación con el abuso sexual contra la infancia. Y allí tenemos una línea que estuvo presente durante toda la nota, abuso sexual infantil, 0800-222-1717, las 24 horas, todos los días del año. No, a no dudar, a denunciarlo. A denunciarlo. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Tienen mucha inquietud por la cuestión sexual y tienen muchas ganas de empezar a conocer el tema. Bueno, los médicos, por supuesto, asesoramos a los padres de que este tiene que ser un tema de conversación. Él lo tenía con una doctora. 2 veces que fui, la doctora no estaba, él estaba atendiendo solo. Entonces me dice, ¿puede pasar solo? Me pareció raro. Después otra vez fuimos que le tenía que hacer una punción en la rodilla porque él tenía mucho líquido. Y ahí en esa vez sí le sacó una foto a él. Secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo ese tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Los equipos no son encendidos, ¿sí? Si uno enciende un equipo, genera registros automáticamente, se altera la evidencia y puede llegar a perderse la validez de esa evidencia. Desbaratar esta organización que distribuía pornografía, que generaba pornografía y que tenía un montón de situaciones espantosas. Una cosa imperdonable, ¿no? La verdad es difícil de calificar, pero imperdonable.